oración en esta mañana. Gracias te damos por una mañana más que estamos en este día. Gracias por este día y damos gracias y damos gloria a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a seguir introduciéndonos un poquito en la palabra de Dios. Sé que Dios nos está ministrando y les hablé el miércoles sobre que necesitamos nutrirnos espiritualmente, porque es la única manera de poder estar fortalecidos para entrar en lo que Dios tiene para nosotros, o también para poder resistir, ¿verdad?, todo ataque o todo lo que quisiera venir en contra de nosotros. Y les voy a hablar de algo que tal vez usted lo ha escuchado, pero yo oraba y el Señor ha puesto fuerte en mi espíritu que tenemos que recalcar esto un poco más, porque aún recién estamos comenzando este año y todos queremos caminar en bendición, todos queremos entrar en las promesas de Dios, todos queremos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Pero el Señor me decía, necesitamos verdaderamente cambios radicales, necesitamos verdaderamente cambios verdaderos en nosotros para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para poder discernir lo que Dios tiene para nosotros. Y el anhelo de Dios es que este año nosotros alcancemos, digamos, su asignación, su llamado, caminar en lo que Dios tiene para nosotros, porque si caminamos en lo que Dios tiene para nosotros, familia, las bendiciones nos van a seguir y simplemente el Señor nos va a introducir en lo que Él tiene para ti y para mí. El Señor nos va a introducir en su voluntad y créame que va a ser un año maravilloso, va a ser un año diferente, pero a causa de que nosotros vamos a hacer cosas diferentes, a causa de que estamos sembrando cosas diferentes, este año vamos a cosechar algo totalmente diferente. Entonces el Señor me decía, tengo que enfatizar esto y por eso quiero llevarlo a Ezequiel, el libro de Ezequiel, el capítulo número 3, voy a leer desde el verso 1 al 3. El libro de Ezequiel del verso 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca como dulce, como miel. Entonces, este es un profeta que Dios le habla y Dios le dice, tienes que comerte el rollo, tienes que comer mi palabra, tienes que comer mis instrucciones. Él le dice, aliméntate, llena tu vientre con mi palabra, llena tus entrañas con mi palabra, con la que yo te estoy dando. Y el profeta termina diciendo, yo comí ese rollo y fue en mi boca dulce como la miel. Eso es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tenemos que entender que tiene la habilidad y el poder de transformar nuestras vidas. Pero Dios le dice a Ezequiel, cómelo, porque es que Dios, el cambio que quiere hacer en nosotros es un cambio radical que tiene que empezar desde nuestro interior. Los verdaderos cambios funcionan y son efectivos cuando hay un cambio en el interior de nosotros, cuando hay un cambio en nuestra manera de pensar, cuando hay un cambio en nuestro ser, en lo que verdaderamente nosotros somos. Cuando hay ese cambio, entonces nosotros verdaderamente empezamos a actuar, a pensar y a obrar de diferente manera, a la manera de Dios. Y Dios le dice al profeta, cómete ese rollo. Y es algo que Dios con seguridad quiere de cada uno de nosotros. Porque les hablé el miércoles que la palabra de Dios es alimento, es lo que nutre nuestro espíritu. Y sin duda, la mejor manera de nosotros nutrir, ¿verdad?, en nuestro espíritu, de alimentarnos y fortalecernos espiritualmente, siempre será a través de la palabra de Dios y a través del tiempo que nosotros que le damos a Dios en oración y en intimidad con el Señor. Es un tiempo donde verdaderamente queremos ver cambios, queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Queremos discernir, que nuestros oídos espirituales se abran para poder escuchar, sentir a Dios.
pero si no hay un cambio interior en nosotros, si no empieza a haber una manera diferente de pensar en nuestras vidas, pues va a ser muy difícil. Si nosotros queremos tener una mentalidad sana, una mentalidad, digamos, de cierta manera más de acuerdo a la palabra de Dios, una mentalidad que se mantenga, digamos, en santidad. Nosotros tenemos que nutrir nuestra mente, nuestros pensamientos con palabra de Dios, con momentos de oración, porque si nosotros no lo hacemos, nuestra mente, nuestra carnalidad tiende a ser pecaminosa, tiende a hacer las cosas que no son de Dios. Y es allí donde Dios dice, tienes que comer palabra de Dios, como se lo dijo al profeta, tienes que llenarte de mi palabra, tienes que empezar a leer, tienes que empezar a estar en mi presencia, porque es allí donde entonces el Señor empieza a transformar nuestros pensamientos. Empezamos a pensar a la manera de Dios, y cada vez que pensamos a la manera de Dios, créame que usted va a actuar diferente, sus actitudes serán diferentes, porque ahí empieza a haber esa transformación en nuestro interior, y eso es lo que Dios quiere, que pensemos en las cosas de arriba, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, que pongamos nuestra mayor atención en las cosas que Dios ha dicho, que ha escrito en su palabra, ya que nuestros sentidos y lo que escuchamos normalmente siempre nos van a llevar a tener temor, a tener duda, a confusión. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que Dios ha dicho, si nos enfocamos en lo que Dios dice en su palabra, créame que el Señor no solamente transforma nuestro espíritu, nuestro interior, sino que también el Señor nos empieza a fortalecer. Familia, la Biblia es clara cuando dice que tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, y la única manera de hacerlo es a través de la palabra. Es más, el apóstol Pablo dice que la única manera, la única manera de que usted pueda conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, usted necesita aprender a rendir su mente, aprender a rendir sus pensamientos a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Tomar control de nuestros pensamientos, tomar control de nuestra mente, para que nosotros podamos entender, comprender verdaderamente cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso necesitamos este año ir más profundo en la palabra de Dios. Sigue congregándote, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero aparte de eso tienes que añadir esa disciplina de leer constantemente la palabra de Dios, esa disciplina de tener tiempo en oración, porque este será un año poderoso de transformación para nosotros, y créame que usted verá cosas distintas a causa de que usted ha tomado la decisión de que este año será totalmente distinto en su manera de acercarse a Dios, en su manera de pasar tiempo con el Señor. El mismo apóstol Pablo dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si es virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol Pablo nos recalca la importancia de pensar en aquello que verdaderamente va a alimentar nuestra vida. Cuando los pensamientos vienen a mancharnos, cuando los pensamientos vienen a corrompernos, cuando los pensamientos vienen a atemorizarnos, esos pensamientos hay que echarlos fuera de nuestras vidas. Que nuestros pensamientos sean amables, sean puros, que sean dignos, ¿verdad?, delante de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender, es en la palabra, es en la palabra, es en la palabra, porque mientras las noticias, mientras el mundo está hablando de miedo, atemorizando, trayendo temor, ¿verdad?, a la humanidad, a la sociedad, la palabra de Dios dice, no temas, confía en mí. Y es allí donde tenemos que llenarnos constantemente. Todos necesitamos esa transformación, y la transformación va a venir a la medida que primeramente usted le dé prioridad a su tiempo con Dios, a leer la palabra de Dios. Ahí es donde el Señor
empieza a transformarnos. No deje de orar, familia, no deje de leer la palabra. Va a ser la forma, digamos, más rápida o acelerada en que el Señor va a transformar desde nuestro interior para que seamos renovados en nuestra mente, renovados en nuestras intenciones, renovados en lo que hay en nuestro corazón. Y es allí donde usted va a lograr entender y conocer o discernir la voluntad de Dios para ti. Es fundamental, yo pienso que es súper importante que este año nosotros tomemos el trabajo y tomemos, digamos, la actitud de que voy a cambiar. No quiero ser el mismo, no quiero ser el mismo. Quiero ser un mejor hombre, quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor ministro, quiero ser un mejor esposo, quiero ser diferente. Este año quiero cosas diferentes en mi vida, en mi familia. Este año quiero ver un fruto distinto. El Señor te está diciendo, tienes que venir a mí, tienes que pasar tiempo conmigo, tienes que leer mi palabra, tienes que estar en mi presencia para poder oírme, para poder discernir lo que tengo para ti. Y este es el llamado que sé que lo está haciendo el Espíritu Santo de Dios a todos nosotros. Tiene que ser un año diferente. Tiene que ser un año donde conozcas a Dios. Tiene que ser un año donde te encuentres con el Señor. Tiene que ser un año donde verdaderamente camines con seguridad porque estás escuchando a Dios. Estás discerniendo lo que Dios está poniendo en tu espíritu y es lo que tienes que hacer. El apóstol Pablo dice en Romanos 12, el verso 1 y 2, quiero leerles de la Nueva Traducción Viviente, porque esta traducción lo hace más sencillo y dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego. Fíjese que el apóstol Pablo hace un ruego a la iglesia, nos está rogando a nosotros. Dice, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, que nos entreguemos a Él. Dice, yo les ruego que se entreguen a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Eso está llamando el Señor en este tiempo. Familia, la adoración de nosotros es esta entrega cada mañana. Venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí yo estoy, trayendo mi familia, representando mi casa. Ya no traigo un animal, Señor, tal vez no hay otra ofrenda, pero la ofrenda soy yo, vengo delante de ti. Mi sacrificio soy yo, Señor, levantándome de mañana buscando tu presencia. Aquí estoy yo como sacrificio vivo, como un sacrificio santo. Yo estoy aquí, Señor. Yo te quiero adorar, te quiero exaltar y aquí estoy yo ofreciendo mi vida, presentando mi familia delante de ti. Pero en el verso 2 dice algo poderoso. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ojo, familia. El Espíritu de Dios nos está hablando. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Fíjese, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. El plan de Dios para ti es bueno, agradable y perfecto. Lo que Dios ha diseñado para tu familia es bueno, agradable y perfecto. Pero depende mucho de nosotros que podamos entender, discernir cuál es este plan, cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y Pablo lo dice. Por favor, dejen de imitar las costumbres del mundo. Dejen de imitar las conductas de lo que hace la gente que no conoce a Dios. Más bien déjense transformar en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto es poderoso. Necesitamos un cambio de mente. Necesitamos un cambio. Y no es un cambio de mente de que tú seas positivo, ¿verdad? Aunque es bueno, no es un cambio de mente en que todo tú lo puedes, todo lo vas a alcanzar, que también es bueno.
pero es un cambio que nos lleva a hacer cosas distintas. No solamente un cambio de que, no, yo ya no pienso igual. No, no, es un cambio que no solamente piensas distinto, sino que haces cosas distintas. Empiezas a obrar diferente, empiezas a conducirte diferente, empiezas a caminar en aquello que tú estás leyendo, que Dios te está enseñando, que Dios te está llevando. La palabra de Dios tiene que hacerse rema en nuestras vidas. Créame que cuando Dios le dijo a Ezequiel que se comiera el rollo, quiero decirle que Dios se lo dice no solamente para que él pueda tener palabra y enseñar, sino para que esa palabra lo cambie y lo transforme también a él. La palabra que nosotros leemos, la palabra que nosotros podamos entender de Dios, el Señor nos la está dando. Créalo, no solo para tener más intelecto, no solamente para conocer más de la palabra de Dios, no solamente incluso para enseñar a otros, sino para que esa palabra nos cambie primeramente a cada uno de nosotros, para que esa palabra transforme nuestras vidas y de esa manera nosotros poder transformar a otros. Familia, este año propóngase: yo no voy a imitar las costumbres del mundo. Yo voy a transformar mi vida. Yo voy a transformar mis pensamientos con la palabra de Dios, orando al Señor, pasando tiempo con Dios. Y sin duda, este será un año poderoso para ti, donde podrás discernir, donde podrás entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia. Y que Pablo resalta, ¿verdad? Y afirma la cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta para nosotros. No dejes de buscar a Dios, no dejes de leer su palabra. Familia, si nosotros no buscamos al Señor, si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no pasamos tiempo en oración, créame que será muy difícil, número uno, transformarnos verdaderamente, tener cambios radicales. Número dos, va a ser muy difícil que veamos el poder y la mano de Dios moviéndose a nuestro favor, ya que la palabra de Dios dice que si los justos claman, Él nos escucha. Ya que la palabra de Dios dice que si nosotros oramos y oramos conforme a la voluntad de Dios, dice que todo lo que nosotros oramos será hecho. El Señor escuchará nuestra oración. El Señor se moverá a favor de nosotros. Pero Él dice, hay que orar y buscar la voluntad de Dios. Eso es algo que tiene que nosotros caminar, digamos, esa combinación, orar, pero buscar la voluntad de Dios. Orar y caminar en la voluntad de Dios nos va a hacer más efectivos en lo que hacemos para el Señor. Así que yo sé que si el Espíritu de Dios me puso en este día a enfatizar esto un poco más, es porque sé que nosotros necesitamos ir a otro nivel. Es porque sé que todos, cada uno de nosotros, necesitamos esforzarnos más en la transformación de nuestra mente, de nuestro ser, de nuestro interior, para ser diferentes y para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Que el llamado de Dios y del Espíritu Santo en esta mañana sea que cada uno de nosotros tomemos la decisión de que este año no va a terminar igual. Estamos recién aún sembrando cosas diferentes para que este año, antes de que finalice este año, podamos estar recogiendo cosas totalmente diferentes. Yo doy gracias al Señor en esta mañana por la palabra que ha puesto en mis labios en este día. Sé que es palabra que cambia, Señor, mi manera de pensar y de todos nosotros. Que nosotros queremos la voluntad de Dios en nuestras vidas. En medio de un mundo, en medio de cosas que tal vez están levantando difíciles. Hay temor, hay cosas que las personas dicen, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué puede venir. Y hay un espíritu como siempre trayendo temor al pueblo de Dios. Pero el Señor nos dice hoy, necesitas estar en mi presencia.
Necesitas buscar mi presencia, necesitas leer mi palabra, necesitas ser fortalecido en tu hombre interior, necesitas fortalecer tus pensamientos, cambiar tu manera de pensar. Y es ahí donde el Señor está haciendo ese llamado para que nosotros podamos estar fuertes y no dejarnos llevar por lo que dicen las noticias, por lo que dice el mundo, sino que podamos entender que en Él somos más que vencedores, que en Él estamos protegidos, que en Él estamos guardados, que en Él nada nos faltará, porque la palabra lo dice, Él guardará de nosotros, Él es nuestro sanador, Él es nuestro protector, Él es el que guarda nuestras vidas, Él es el que proveerá todo lo que nosotros necesitemos, familia, pero necesitamos transformar nuestro entendimiento, transformar nuestra manera de pensar. Esto no se trata de ser positivos, esto no se trata sino de que entendamos. Hay que transformarnos de acuerdo a la palabra y caminar en ella para ver la mano y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza y te doy exaltación. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios de milagros, un Dios de misericordia y un Dios que cada mañana se levanta para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro y termino esta palabra, lo que dice el Salmo 143, el verso 10. El salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y que tu buen espíritu me guíe por un territorio sin obstáculos. Señor, yo oro esta palabra y la declaro, Señor, para mis hermanos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes a hacer tu voluntad, Señor, porque tú eres nuestro Dios, y que tu buen espíritu, Señor, nos lleve a un terreno sin obstáculos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú cumpliendo esta promesa para cada uno de nosotros.